Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Y tenemos dos noticias de esta noche. La primera, importantísima. El gobierno prepara una reforma legal para que se pueda renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Lo ha adelantado hace unos minutos el diario.es, lo hemos confirmado en la cadena SER. Se van a cambiar las leyes para poder renovar con normalidad el Tribunal Constitucional, al que ahora se le estaba contagiando el bloqueo al que el PP sigue sometiendo al Consejo General del Poder Judicial desde hace más de 3 años. Vamos para 4. Ahora les contamos los detalles de esta noticia y también podemos contarles que acaba de terminar una reunión interna en el gobierno de coalición para concretar qué medidas sí y qué medidas no se incluyen en el decreto anticrisis que se va a aprobar el sábado y ha terminado sin acuerdo entre los socios del gobierno. Les vamos a dar todos los detalles esta noche y les contaremos también algo que ha sucedido hoy en el Congreso y que es casi como la superluna, muy poco habitual. El Congreso ha aprobado una ley sin ningún voto en contra. Esto ya de por sí es noticia, pero lo es más siendo la ley de ciencia. Cimiento para cualquier decisión que queramos tomar entre todos sobre el modelo de país al que vamos. Hasta el PP, que no suele darle ni agua al gobierno, ha votado hoy a favor de esta ley que, entre otras cosas, ataca uno de los grandes males de la ciencia en España, que era que nuestros jóvenes científicos, no siempre jóvenes, encadenaban muchísimos contratos temporales y casi siempre sin indemnización al final. Eso debería cambiar con esta ley que ha aprobado hoy el Congreso y que va a pasar sin problemas el trámite en el Senado. Esta noche vamos a entrevistar en Hora 25 a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Hay preguntas a las que tiene que contestar. Por ejemplo, si en este escenario con nubarrones económicos en el horizonte, el gobierno va a mantener el compromiso de aumentar la inversión en ciencia, o dónde, en qué ciudad se va a situar la Agencia Espacial Española que se crea por primera vez con esta ley. No existía hasta ahora una agencia espacial en España, esta ley la crea. ¿Para qué va a servir? Bueno, todo se lo vamos a preguntar a Morant esta noche. También dónde va a estar, que hay lío con esto, hay muchas ciudades que la quieren. Noche con noticia geopolítica importante. La Unión Europea le ha concedido a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la propia Unión Europea. Es la primera vez en la historia en la que se le concede a un país que está en guerra. Lo han aprobado los 27 países, los 27 miembros, en la reunión del Consejo Europeo que sigue a esta hora. Vamos a ir ahora allí mismo, pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, día en que hemos sabido que Pedro Sánchez se reunirá el martes que viene con Joe Biden en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. Habrá reunión y comparecencia conjunta con el presidente de los Estados Unidos. Biden, que por cierto, dice que está muy decepcionado después de que el Supremo de su país haya ampliado la posibilidad de usar armas en público. El tribunal ha tumbado una ley del estado de Nueva York que prohibía ir armado en la calle sin causa justificada. Dicen los magistrados que eso contraviene la segunda enmienda, la que ampara el derecho a portar armas. Aquí en España, que en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción. Así ha reaccionado Isabel Díaz Ayuso tras conocerse que Anticorrupción ha archivado su investigación sobre la comisión que cobró el hermano de la presidenta por la venta de mascarillas al gobierno regional a través de una empresa de un amigo familiar. Tomás Díaz Ayuso cobró 230.000 euros y la empresa 1 millón, porque las mascarillas le costaron medio millón y las vendieron a la comunidad por 1,5 millones. Anticorrupción no ve delito en la parte del caso que le competía a ella, pero la Fiscalía Europea sí sigue investigando lo que tiene que ver con supuesta malversación de fondos europeos. Y termina el día además con una confirmación científica. Ha publicado la revista Science un estudio revisado y validado de un grupo de científicos que han descubierto una bacteria gigante para lo que es una bacteria, porque normalmente miden como 2 milésimas de milímetro, menos que el grosor de un folio. Bueno, pues la que han descubierto en la isla de Guadalupe mide casi 1 centímetro. Se ve perfectamente sin microscopio al ojo humano. 3 periodistas esta noche en la mesa de análisis de Hora 25. José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Carlos Cubé, que se va a incorporar de un momento a otro. Pero antes, en la contra de Hora 25. Hoy
han dado su versión los socorristas que tardaron demasiado en lanzarse al agua ayer para rescatar a la nadadora Anita Álvarez, que ya lo saben, se desmayó en pleno Mundial de Natación Artística en Budapest, se desmayó, se hundía en la piscina. Tanto tardaban en lanzarse los socorristas que tuvo que hacerlo vestida su entrenadora, la española Andrea Fuentes. Hoy ellos, los socorristas, han hablado, han explicado por qué no se lanzaron antes. Ellos han explicado que si no lo hicieron fue porque tienen que esperar la autorización de los árbitros para meterse en el agua. Sin autorización de los árbitros no se pueden lanzar bajo ningún concepto. Bueno, obviamente, Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Federación Internacional va a revisar esas normas que impiden a los socorristas actuar en cuanto tienen que actuar, que es una cosa bastante importante en el caso de los socorristas. Es la cadena de mando como obstáculo, ¿no? Es decir, en ciertas profesiones la prioridad nunca es el protocolo. Cuando escuchaba ayer a Andrea Álvarez me parecía imposible que no actuasen porque estuviesen esperando a que alguien les diese la orden para socorrer, como si socorrer fuese una instancia, ¿no? También hay que enterarse de cómo se les dio esa orden, porque hay cada general encubierto en la vida civil que mete miedo, pero en cualquier caso tenemos oficios que solo se desempeñan cuando alguien lo necesita, no cuando alguien da la orden de actuar. Entre otras razones porque de ese oficio lo más importante es el tiempo, y cuando se trata de salvar una vida, en lo último que se piensa es en presentar una solicitud para salvarla, como en este caso. Manuel Javois, hasta mañana, amigo, un beso. Chao, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a empezar por lo último, la noticia de esta noche, los planes del gobierno para reformar la ley y que se pueda renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a que se desbloquee el Consejo General del Poder Judicial. Es un asunto muy importante, suena muy farragoso, soy consciente, pero es muy importante. Hace 2 semanas caducó el mandato de 4 de los magistrados del Tribunal Constitucional, 4 de 12 que son. El mandato de 4 de ellos caducó. De esos 4, al gobierno le corresponde nombrar a 2 y al Consejo General del Poder Judicial le corresponde nombrar a otros 2. En teoría, ese nombramiento se tiene que hacer a la vez, los del Gobierno y los del Consejo General del Poder Judicial, porque la Constitución dice que hay que renovar 1/3 del Consejo cada vez. O sea, cada tercio se tiene que renovar de golpe. Pero ahora mismo, el Consejo General del Poder Judicial no puede nombrar a los 2 magistrados que le corresponden porque lleva casi 4 años con el mandato caducado. Y el Congreso aprobó una norma por la cual, mientras el Consejo siguiera con el mandato caducado, no podría hacer nombramientos importantes, entre ellos los magistrados del Tribunal Constitucional. Este cambio lo impulsó el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, creyendo que iban a meterle presión al PP, que el PP se avendría a renovar el Consejo cuando empezara a ver que se quedaban nombramientos importantes por hacer. Pero no fue así. El PP o no se sintió bloqueado, presionado, digamos, o consideró que era mejor mantener su bloqueo. Bloqueo que en el fondo al PP le viene estupendo, porque al no renovar el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces tiene mayoría conservadora, que ya no se corresponde a la del Parlamento, que es de mayoría progresista. Total, que el PP mantuvo su bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Los altos nombramientos de jueces estaban parados, incluidos los nombramientos de los 2 magistrados que le toca designar en el Tribunal Constitucional. Y si el Consejo General del Poder Judicial no nombraba a sus 2 magistrados, el gobierno tampoco podía nombrar a los suyos. Y esto para el gobierno políticamente era un problema enorme, porque si se renueva ahora el Tribunal Constitucional, este tribunal pasaría a tener una mayoría progresista en lugar de la mayoría conservadora que tiene desde hace años. Y por este tribunal tienen que pasar dentro de no mucho leyes de enorme calado ideológico, como la ley de eutanasia, la ley del aborto, la reforma educativa también. Así que el gobierno quiere renovar esto ya. Quiere hacerlo sí o sí. Y para eso va a impulsar una reforma de la ley que permita hacerlo aunque el Consejo General del Poder Judicial siga en funciones. Lo ha adelantado esta noche el diario.es, lo hemos confirmado en la cadena SER. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, el PSOE va a registrar mañana en el Congreso un proyecto de ley que se va a tramitar de manera urgente con objeto de que el Poder Judicial, como dices, pueda elegir a los 2 magistrados del TC que le corresponden, aunque esté en funciones, y el Gobierno así pueda hacer lo propio con las otras 2 plazas que debe nombrar el Ejecutivo. Lo ha avanzado, como dices, el diario.es y lo confirman fuentes de la Moncloa. Se trata de deshacer el cambio que el Gobierno hizo en marzo de 2021 y que impedía al máximo órgano de los jueces
a hacer nombramientos estando en funciones. Ese cambio tenía como objeto presionar para la renovación del Consejo, pero el no reiterado del PP ha llevado a un bloqueo también del Constitucional con 4 cargos con mandato caducado desde el pasado 12 de junio. ¿Por qué hace esto el Gobierno? Pues tú lo mencionabas, Aimar, existe un debate jurídico sobre si el Ejecutivo puede nombrar a sus 2 vocales del TC sin que el Consejo haga lo mismo con sus otros 2 vocales. De ahí que la reforma planteada persiga autorizar al Consejo a realizar esos nombramientos estando en funciones. ¿Cómo se aterriza toda esta reforma? Pues en realidad con la modificación de un solo artículo, el 570 de la Ley del Poder Judicial, un cambio que según los cálculos del Gobierno podría entrar en vigor el próximo mes de julio. Mariela, gracias. Buenas noches. Vosotros. Carlos Cué, tu análisis. Pues que el Gobierno, una vez más, se rectifica a sí mismo. El Gobierno hizo esta ley para, precisamente como explicaba perfectamente Mariela, para presionar al PP, para lograr que se desbloqueara, que ellos estaban convencidos. El Gobierno ha hecho ya varias cosas con este problema que tiene con el PP, que tiene 3 años y medio, y evidentemente lo más grave es evidente que es lo del PP. Es evidente que el PP lleve 3 años y medio bloqueando el Poder Judicial, es un escándalo, no ha pasado nunca. La última vez que pasó fueron 2 años y fue también el PP, y eso es un escándalo. Pero luego lo que es la estrategia del Gobierno para enfrentarse a ese bloqueo del PP es caótica. Porque primero el Gobierno aprobó una ley, de acuerdo con Unidas Podemos, para poder nombrar por mayoría absoluta y poder desbloquear el Poder Judicial por mayoría absoluta. Se montó un gran escándalo, hubo críticas en la Comisión Europea, el Gobierno se asustó y dijo, bueno, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de otra manera. Y entonces cambió la ley, hizo otro cambio de la ley, cambió la ley para bloquear de alguna manera el Poder Judicial para que no pudiera nombrar nada. Y lo que nos está anunciando ahora es que va a volver a cambiar su propia ley, la propia ley que cambió 6 meses después, la vuelve a cambiar porque se ha dado cuenta de que el cambio anterior le perjudica, al que más le perjudica es al propio Gobierno. Pero es que la semana pasada, ¿cuánto hace? Hace 10 días, el ministro Bolaños, aquí en la SER... El martes pasado, sí. El martes pasado te decía que ellos podían hacer el nombramiento de los 2 que le correspondían al Gobierno de manera directa, porque de hecho se buscaron antecedentes, había argumentación jurídica para hacerlo, y había una cierta preparación para hacer eso, y en el último momento hacen otra cosa que, bueno, si funciona, pues bienvenida sea, porque lo más importante es renovar el Constitucional, y lo más importante es, lógicamente, cambiar la mayoría del Constitucional, que es lo razonable, que es lo que ha pasado siempre que las mayorías, siempre que hay una renovación del Constitucional, como en todos los países del mundo. Cuando llega una renovación del Constitucional y hay una mayoría en el Congreso de un signo, para eso los ciudadanos han votado, pues esa mayoría se acaba correspondiendo al Constitucional. Lo vemos hay otros países que tienen otros sistemas, como Estados Unidos, que en función del color del presidente que sea, se nombran jueces para el Tribunal Supremo de por vida. O sea, esto es la norma habitual, es que de alguna manera el poder político, o sea, los representantes de los ciudadanos, de alguna manera cambian las mayorías progresistas o conservadoras del Constitucional. Eso en España se está retrasando mucho por el bloqueo. Pero digo, el bloqueo es lo más importante, pero la reacción del Gobierno al bloqueo es caótica, porque ya vamos por el 4º intento. Vamos a ver si este intento le sale. Otro de los intentos que se me ha olvidado es la renovación parcial del Constitucional, que se pactó con Casado, y se pactó con aquel escándalo en que se tragó la izquierda, digamos, a Arnaldo, y se lo tragó en el bien entendido de que era un bien superior, nos tragamos esto, pero a cambio vamos a conseguir la renovación del Poder Judicial. Bueno, pues el bloqueo sigue, no se ha conseguido todavía eso, y bueno, esperemos que esta fórmula que aplica mañana sirva efectivamente, porque vamos a ver qué deriva, porque el PP, hasta donde sabemos, creo que el PP no está negociado con el PP aparentemente. Lucía, luego vamos a ver cómo acaba. Bueno, pues claro, lo que habéis explicado casi tiene unas características de sainete, ¿no? En fin, yo creo que aquí cabe decir que lo que mal anda, mal acaba, y que se demuestra, sobre todo cuando hay que hacer, en fin, estos jeribeques legales, ¿no? De cada vez cambiar la ley para no sé qué, cambiar la ley, a su vez cambiada hace poco, demuestra que, bueno, los padres de la Constitución
idearon un sistema para la renovación de los órganos constitucionales, un sistema, digamos, de alguna filigrana, ¿no? Es decir, para garantizar una mayoría, en el bien entendido de que jamás pudieron llegar a pensar que las personas y los partidos que tienen la responsabilidad de garantizar la renovación de las instituciones se fueran a comportar como se están comportando en este momento y desde hace ya más de 3 años. Yo creo que la actitud del gobierno, el comportamiento del gobierno, pues ya lo ha contado Carlos, las contradicciones y los charcos en los que se meten ellos solos, pero a mí me parece que sería injusto no recordar que hay un partido, que es el Partido Popular, con una obligación constitucional clarísima, que está incumpliendo reiteradamente. Y además, en mi opinión, ahora, de una manera absolutamente, en fin, incomprensible, en el sentido de que ahora mismo el Partido Popular está liderado por una persona que es un hombre de Estado, o que presume de ser un hombre de Estado, que lo es, que yo creo que lo es, y por eso hace más incomprensible aún que esta persona, que se llama Alberto Núñez Feijóo, no haya tomado el toro por los cuernos y haya renovado ya de una vez, que no sé a qué estamos esperando, ni por qué estamos esperando, ni cuál es la razón de que tengamos que esperar. De hecho, es que si hubiera simplemente con que esta tarde se hiciera, o ayer por la tarde se hubiera hecho un acuerdo, toda esta reforma de la ley no haría falta. Evidentemente. Porque se renueva entero el Poder Judicial y se lo que no sabemos, Carlos, es si el gobierno ha tomado esta decisión a las bravas sin hacer un último intento con el Partido Popular para renovar el Poder Judicial. No lo sabemos. Yo, por ejemplo, no lo sé. La información que tengo es que el PP no estaba, pero bueno, quiero decir que antes de hacer esto, en mi opinión, hubiera sido imprescindible que el gobierno se pusiera en contacto con el negociador, que se llama Esteban González Pons, que ya tiene nombre, porque hasta hace poco no tenía, pero ahora ya tiene nombre, y que le urgiera, digamos, a renovar, porque es que no renovar el Consejo del Poder Judicial es un auténtico escándalo institucional y indica una falta de respeto absoluto a las instituciones del Estado por parte de quien lo está bloqueando. Claro, esa falta de respeto lo que conlleva es la otra falta de respeto, de que se cambien las leyes para una cosa y para su contraria, y que el gobierno no caiga en la cuenta de que prohibiéndole al Consejo del Poder Judicial que hiciera nombramientos, no solo le prohibía que hiciera nombramientos de jueces, también le prohibía que hiciera este tipo de nombramientos. Y ahora lo que pasa es que le va a levantar esa prohibición, supongo, ¿no? La prohibición de hacer nombramientos, claro, se la va a levantar en general. Que la prohibición que estableció el propio gobierno. Pero no para el Constitucional, sino para cualquier otro nombramiento. Todo. Bien, bueno, pues yo creo que el bloqueo y la falta de respeto a las instituciones acaba en este auténtico sainete legal. José Antonio. Pues me parece que la solución que adopta el gobierno, asumiendo como buenos los argumentos que dan tanto Carlos como Lucía, es desde luego mejor que plantear a las bravas el nombramiento de los 2 magistrados que le corresponden al Ejecutivo sin los otros 2 que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso hubiese producido una colisión gravísima entre el Gobierno y el propio Tribunal Constitucional, que tiene que emitir un dictamen de idoneidad sobre los nuevos magistrados nombrados. Y como la Constitución, en el artículo 153, establece que la renovación tiene que producirse en 3/3, es decir, en un tercio, son 12, tienen que ser 4 y 4 en determinados momentos temporales, pues es preferible que, en vez de hacer lo que nos dijo la semana pasada aquí, en este programa, Félix Bolaños, que querían hacer, es decir, presentar ellos 2 con independencia del Consejo General del Poder Judicial, pues es reconocer que se equivocaron en la ley orgánica del 29 de marzo del año 21, por la que dejaron en funciones al Consejo General del Poder Judicial y sin posibilidad de nombramientos, no solamente
de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes y miembros de salas de los Tribunales Superiores de Justicia, sino de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Van a modificar, entiendo, esta ley orgánica de artículo único por el procedimiento de urgencia y en lectura única, porque es la única manera de que salga adelante en el mes de julio. Recuerdo también que se requiere mayoría absoluta, es decir, es una ley orgánica y por lo tanto requiere 176 votos favorables. Supongo que el Gobierno primero va a admitir, la mesa del Congreso va a admitir esta proposición. Supongo que no sé si será una proposición de ley del Grupo Socialista, supongo que lo será. Sí, es una proposición de ley. Sí, pero como bien dices, hace falta mayoría absoluta, con lo cual le apoyan sus socios o le apoya el PP, que sería claro, pero lo que pasa es que creo que no está hablado con el PP. Ahora vamos a ver. Si no está hablado con el PP hay que hacer una suma alternativa, porque si no está hablado con el PP, por supuesto no con Vox, la mayoría tiene que salir del Grupo Parlamentario Socialista, del de Confederal de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Bildu, etcétera. Pero quiero sospechar que no van a cometer el patinazo de presentar una proposición de ley orgánica para modificar una ley orgánica sin tener los apoyos, porque es que esto sería un fiasco que le perjudicaría todavía más al gobierno. José Antonio, ojo, veremos, porque yo creo que la puede votar el PP. El PP debería estar. PP la puede votar. Debería estar de acuerdo con esto. Los socios no tanto, porque, perdona, solo una cosa, no te olvides que lo que está haciendo esta ley es devolverle a un poder judicial controlado por los conservadores la capacidad de renovar el 2 del Constitucional. Con lo cual eso no creo que lo vaya a votar los grupos de izquierda. Eso es lo que te iba a decir, que esto no renueva el Consejo General del Poder Judicial, que sigue teniendo la misma estructura que ahora y que por lo tanto va a nombrar unos magistrados que los tiene que nombrar por 3/5, que por lo tanto tienen que ser de consenso. Habrá uno que sea conservador y otro que sea progresista. Sí, el cambio de mayoría sería el cálculo es que entrarían 3 progresistas, 2 que dice dos directos del gobierno y uno del Poder Judicial y un conservador, con lo cual cambia la mayoría. Pero hay además aquí hay otra cosa que yo creo que es importante. Sería esta ley que va a modificar quiere modificar el Partido Socialista, el gobierno, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. O sea, el Partido Popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Debería estar de acuerdo en su rectificación. Que no hay problema. Bueno, claro, la ley del aborto ha sido cambiada varias veces y también está recurrida, ¿no? Pero digo que esto es una rectificación de una ley. Claro, estoy dando un dato. No digo que esto sea una cosa insuperable. Digo que es un dato más. Es un dato más. A ver, dejadme que os dé un dato que tiene que ver con otra noticia, pero que también es de esta noche. Ha terminado sin acuerdo la reunión que se estaba produciendo entre socios de gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos, para concretar qué medidas sí, qué medidas no, y sobre todo en qué términos las que sí van al decreto que se va a aprobar este sábado, decreto con las medidas anticrisis. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Cuéntanos el detalle de esa falta de acuerdo en la reunión interna del gobierno de esta noche. Efectivamente, han sido 3 horas de encuentro y no hay ningún tipo de acuerdo. No hay ningún tipo de acuerdo que ni siquiera se ha empezado con el articulado, la redacción que ha de aprobarse en menos de 24 horas. Esto ha de estar en Consejo de Ministros el sábado. Hoy era la reunión en principio clave para cerrar las medidas y hay absoluta discrepancia y enorme malestar entre los 2 socios de la formación, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. 3 horas de reunión y no hay acuerdo en torno al cheque, no hay acuerdo en torno a las ayudas a los combustibles, no hay acuerdo en torno al bono transporte, no hay absolutamente ningún tipo de acuerdo. Hay mucho malestar. La reunión ha acabado después de 3 horas, como digo, hace aproximadamente 50 minutos, y a esta hora todavía está por pactar todo. En estos momentos, sinceramente, en fin, es desconcertante la situación por las 2 partes, porque las 2 partes hablan de la incomprensión al otro lado, tanto Partido Socialista como Unidas Podemos. Bueno, en cualquier caso, pacte lo que se pacte, esto lo aprobará el Gobierno en Consejo de Ministros el sábado y después tendrá que convalidarlo el Congreso.
Y esa es otra negociación, claro, la de la eterna búsqueda de apoyos parlamentarios, negociación que ha empezado ya también. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Aunque las medidas están todavía negociándose en el seno de la coalición, el Gobierno ha abierto ya conversaciones con algunos partidos de la Cámara para intentar amarrar esos primeros apoyos. Hay intercambio de propuestas entre Bildu o el PDeCAT y el Ministerio de la Presidencia. Los abertzales, por ejemplo, esperan que el paquete de medidas contemple esa subida del 15% en las pensiones que pactaron hace unas semanas con el ministro Escrivá. No hay contactos por ahora con el PNV o con Esquerra, según fuentes del Grupo Republicano, que ya no votó la convalidación del anterior decreto. Otros partidos de la mayoría de la investidura, como Más País, quieren que este plan sirva para que el PSOE demuestre que va a girar a la izquierda tras el resultado obtenido en Andalucía. Lo que estamos escuchando de momento no nos suena bien. Ya digo, las medidas del señor Feijóo le quedan bien al señor Feijóo, no a este gobierno. Necesitamos leerlo, pero ya digo, control de precios, proteger a quien más tiene y que lo pague quien más puede. Hace referencia Íñigo Rejón a la bajada del IVA de la luz anunciada por Pedro Sánchez, una medida que aplauden en Génova, donde repiten que ya lo pidieron ellos y que Sánchez lo adopta por la preocupación tras las elecciones del domingo, pero los populares no concretan si apoyarán el decreto o no. Se aferran a que el Ejecutivo aún no ha contactado con el principal partido de la oposición. Según Héctor Gómez, portavoz parlamentario, el PSOE hablará con todo el mundo. Hablaremos con el resto de grupos parlamentarios. Evidentemente ahora estamos en plena trabajo en el seno del Ejecutivo y a partir de ahí hablaremos con los grupos. El texto se aprobará el sábado en el Consejo de Ministros. A partir de ahí el Ejecutivo tiene 30 días para convalidarlo en el Congreso, algo que hará previsiblemente a mediados de julio. En cualquier caso, por ahora, lo único que sabemos seguro que incluirá ese decreto, porque lo anunció ayer el presidente, es la bajada del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Esto habrá un debate interesantísimo, el de hasta qué punto todo se puede solucionar bajándoles los impuestos a los bienes que se encarecen, porque uno, y esto lo sabe cualquiera, que haya gobernado y que haya bajado un impuesto, que es que impuesto que bajas, impuesto que después no puedes subir. A ver quién es el guapo que sube ese impuesto. Y dos, impuesto que bajas, ingresos públicos a los que renuncias. Y hoy, exactamente 24 horas después de que el gobierno anunciara esa reducción del IVA de la electricidad, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha hecho esta reflexión en público. Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Dedicarnos exclusivamente a cuestionar la fiscalidad creo que es ver la realidad de una manera distorsionada. De energía se va a hablar, obviamente, también, porque es que todo está unido en la cumbre, en el Consejo Europeo que se está celebrando ahora mismo en Bruselas. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pero la noticia de hoy, la destacábamos al inicio de Hora 25, es el hecho de que se le haya dado a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión, que es un gesto de apoyo enorme a Ucrania por parte de los países miembros, 4 meses después, mañana se cumplen los 4 meses después de que empezara la invasión rusa. Sí, muy pocas veces un consenso europeo ha llegado de manera tan rápida a una cumbre de jefes de gobierno, ni un gesto con tanta trascendencia se ha aprobado a plena luz del día, pero así ha sido. La Unión acepta con esta ampliación plantarle cara a Putin y asume el papel que inicialmente Ucrania había reclamado a la Alianza Atlántica. Simplement, je pense que dans le moment qui était le nôtre, après que, pour de bonnes raisons, l'OTAN avait dit non. Creo que en este momento, después que por buenas razones la OTAN dijera no a una adhesión de Ucrania, habríamos cometido una falta política y dejado un vacío si no hubiéramos tendido la mano a Ucrania y a Moldavia. Un momento histórico, como ha dicho Michel. Un momento histórico y un momento que von der Leyen ha confirmado se cierra con enorme satisfacción. Después vendrán los problemas internos, están por ver, pero de momento ahora mismo los jefes de gobierno están discutiendo sobre el futuro de la Unión. En la práctica, Griselda, ¿cuál va a ser el proceso para la hipotética integración de Ucrania? Que no está nada claro, ¿no? ¿Cuánto es candidato? Pero ya veremos. Bueno, todas las ampliaciones han empezado así, y si no, acordaros de la española cuando el resto del mundo europeo pensaba que nunca iban a entrar en la Unión Europea, ¿no? Y se tardó su tiempo, pero aquí estamos. Lo de Ucrania se desconoce,
como has dicho muy bien, es la primera vez que se concede el estatuto de candidato a un país en guerra. El próximo paso es la apertura de negociaciones, todo esto siempre por unanimidad. Hoy cumple, lo dijo von der Leyen, el 70%, 70 es mucho, de las condiciones para el acceso. Le falta el 30%, tiene que darse prisa si quiere que esas negociaciones que se hacen por capítulo, que cada capítulo que se abre y que se cierra se hace también por unanimidad, pues puedan abrirse rápido. En la historia reciente ha habido un poquito de todo, pero el peor de los ejemplos es el de Turquía, que ahí sigue, ¿no? Vamos a ver si Ucrania puede ser el ejemplo meteórico. Cuando dices que hay un 30% de condiciones que no cumplen, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que no cumplen? Bueno, por corrupción y por influencia de los grandes ricos que han obtenido el dinero de forma no muy clara, ¿no? Son los dos temas básicos a los que aquí se refieren de forma sistemática para que Ucrania modifique y muy pronto su situación interna. Este gesto hacia Ucrania que supone darle ya el estatus de país candidato, esto ha generado un malestar enorme, Griselda, en los países de los Balcanes que llevan años siendo países candidatos a entrar en la Unión, pero claro, sin entrar, su acceso está bloqueado y ahora ven como con Ucrania los tiempos son otros. Sí, ha sido quizás la cara triste de la mañana, porque la reunión con los países de los Balcanes ha sido muy pronto, a las 9:30 aproximadamente, y se ha cerrado pues sobre las 2 de la tarde con una declaración bastante dura en una rueda de prensa conjunta que han realizado 3 de esos gobiernos para dejar muy claro que el día podía ser histórico, pero que desde su punto de vista era una historia mala, porque no entendían por qué no podían abrirse aquí negociaciones con Albania y con Macedonia del Norte. El otro gran problema ha sido Bosnia-Herzegovina. Austria ha protestado y en estos momentos las conclusiones se han modificado para intentar garantizar que su estatuto de candidata, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, será lo antes posible y que a partir de allí, en octubre, se espera que la Comisión presente un nuevo informe para todas las cuestiones que siguen pendientes. Griselda, buenas noches. Hasta ahora. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena, ministra. Gracias. Porque hoy se ha aprobado en el Congreso algo que no es nada habitual, una ley sin ningún voto en contra, y destacábamos al inicio que además que no es una ley menor, es la ley de ciencia. El PP ha votado a favor finalmente. Esto ya de por sí es noticia, el hecho de que una ley salga sin ningún voto en contra. No debería ser noticia, pero yo creo que no debería ser la anomalía. Yo creo que las cosas buenas deberían recoger amplios consensos. La gente cuando vamos allí, yo no he votado, no soy diputada, pero cuando votamos deberíamos estar votando las cuestiones concretas, ¿no? Y muchas veces yo creo que el tacticismo político hace que no se vote lo que se está en realidad planteando en el Congreso de los Diputados. Hoy yo creo que ha ganado aplastantemente la ciencia. Creo que era imposible, y lo digo así, darle la espalda al mundo de la ciencia, porque hemos estado durante 2 años mirando a los científicos, esperando sus respuestas para la crisis de la pandemia, para la crisis del volcán, ahora mismo con los incendios, también para buscar soluciones a las derivadas de la crisis de la guerra de Ucrania, y por tanto la política tenía que estar a la altura de la ciencia. Este país ha sido un país que en la última década, tras los recortes y la austeridad, que era la receta del Partido Popular, había sufrido mucho el sistema de ciencia. El sistema de ciencia también fue recortado, igual que el sistema sanitario, el educativo. Por poner unos datos sobre la mesa, del año 2012 al año 2015 desaparecen en nuestro país 10.000 plazas de investigadores e investigadoras en el sistema público de ciencia, y teníamos que darle la vuelta a eso. La ley le da la vuelta, la ley convierte este país en un país donde se puede hacer ciencia, donde se puede vivir en torno a la ciencia, y por tanto sí, hoy es un día de alegría para nuestro país. Uno de los grandes males de la ciencia en España es que los científicos, decíamos al principio, jóvenes, no tan jóvenes, terminaban encadenando muchísimos contratos temporales y era imposible que diseñaran una vida medianamente previsible a medio plazo, que tomaran decisiones sobre comprarse una casa, no comprársela, tener un hijo, no tener un hijo, y esa imposibilidad de generar proyectos vitales a largo plazo les hacía muchas veces irse a otros países donde tuvieran otro tipo de acogida. ¿Eso cómo va a cambiar con esta ley?
Lo de que ya no se encadenen contratos temporales uno detrás de otro. Pues mire, eso lo cambiamos hace ya 3 meses porque precisamente la reforma laboral con carácter general hace que desaparezcan todos los contratos temporales, y también en el sector de la ciencia, recogiendo las singularidades, lo hicimos desaparecer, adelantando por Real Decreto una modalidad contractual que viene recogida hoy en la Ley de la Ciencia. De manera que efectivamente, porque aquí lo que ocurría eran 2 cosas. Uno, los equipos de investigación. Tú tienes un equipo de investigación dentro de un organismo de investigación o dentro de una universidad que está trabajando en una línea de investigación, que obtiene fondos para ese trabajo, fondos a través de los recursos nacionales o recursos de la Unión Europea, y que tenía que romper los equipos cada 4 años porque la ley marcaba que la única modalidad contractual posible eran los contratos de obra y servicio. Se rompían los equipos y dejábamos de nuevo al científico o a la científica sin ninguna cobertura contractual, con lo que eso conlleva para la vida de las personas. Ha desaparecido esa modalidad contractual, ahora estamos en contratos indefinidos. Reconocemos nuevos derechos a indemnizaciones, en modo también de retribuciones. Reconocemos también derechos a colectivos que no los tenían, como por ejemplo los investigadores hospitalarios, la gente que trabaja en investigación sanitaria. No estaban reconocidos como investigadores, no formaban parte del sistema de ciencia de nuestro país, y a partir de ahora, si tú dedicas más del 50% de tu tiempo, aparte de la actividad sanitaria, a la investigación, eres investigador en nuestro país. Hemos arreglado cosas que parecía mentira que todavía no existieran, nos hemos alineado con Europa, y hay hay 2 que destacaría que eran muy importantes y siempre las señalaban los investigadores. Uno, el exceso de cargas burocráticas. A veces nos decían que hacían más papeles que investigación. Esto también se arregla con la ley. Y el segundo, importantísimo, una financiación blindada por ley para que nunca más la ley, la ciencia se vea sin recursos para poder crear conocimiento y crear esa riqueza que luego crea la otra riqueza, y es que es el bienestar. Vamos a la financiación ahora, pero sobre la burocracia, ¿cómo cambia exactamente el día a día de los científicos? Ya no van a tener que hacer tanto papeleo, y a cambio, ¿qué se hace? Bueno, claramente la ciencia se basa en la concurrencia competitiva. Los equipos de investigación tienen que concurrir a las ayudas que se generan, ayudas públicas y muchas veces también por recursos privados, a través de convocatorias de concurrencia competitiva. Tienen que presentar su proyecto, es decir, papeles hay que hacer. Y luego hay que justificar todo ese dinero y esa financiación que ha recibido. Lo que pasa es que aquí se pedía hasta el ticket del taxi del científico cuando acudía a un congreso, es decir, nos íbamos al mínimo detalle, que es insignificante. Y por tanto ahora lo que hacemos es simplificar la justificación por cuenta simplificada. Vamos a pedir lo realmente importante, no vamos a estar en el detalle de las cosas que no son importantes y que son superfluas, y la evaluación va a ser por muestreo. Yo creo que venimos... O sea, aleatoriamente. Sí, aleatoriamente, porque al final antes se consideraba a todo el mundo como presuntos corruptos, y ahora vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a considerar que los científicos están haciendo bien su trabajo, y si aleatoriamente encontramos que hay algún fallo, pues lo profundizaremos y veremos qué ha pasado. Pero vamos a tratar a los científicos como gente que se dedica a la ciencia y que no se dedica a defraudar al sistema, ¿no? Que era lo que ahora mismo se hacía con ellos, con esas evaluaciones tan exhaustivas. Y respecto a la financiación, cuando ustedes los políticos hablan de blindar la financiación, exactamente en esta ley, ¿a qué se refiere? Pues en esta ley lo que dice es que de hoy al 2030 vamos a hacer una financiación estable y creciente para alcanzar el 1,25% del PIB, que es lo que le corresponde a la parte pública, para que sumado a lo que le corresponde a la parte privada alcancemos juntos el 3% del PIB, que es el marco de financiación que nos hemos puesto todos los miembros de la Unión Europea. Ahora estamos en el 0,58 aproximadamente. Yo querría matizar eso. El último dato que conocemos del INE es del año 2020 y en el año 2020 quiero recordar que los presupuestos que se manejaban todavía eran presupuestos prorrogados del gobierno del Partido Popular. Por tanto, ya estamos en el año 2022, a final de año conoceremos los datos del INE que pondrán lo que estamos ahora mismo invirtiendo,
y yo me atrevo a afirmar que ahora mismo ya estamos cumpliendo con la media europea. ¿Qué es? Sobre todo gracias a los fondos Next Generation, que la suma del público y lo privado ya estará en el 2% más o menos, que es lo que pretendíamos alcanzar. Pero la parte pública, ¿en cuánto cree que estamos ahora mismo? Pues yo creo que estamos, desde luego, rozando el 1% seguro. Uh-huh. Y por lo tanto ustedes blindan ese crecimiento hasta el 1,25 en 2030, pero pongamos, ojalá que no, pero si estos nubarrones económicos que parece se empiezan a dibujar, sobre todo en otoño, la cosa se pone muy mal y la situación va claramente peor en los próximos años, ¿se mantiene ese incremento? Pues desde luego el partido que gobierna ahora mismo, el gobierno, la coalición de gobierno que gobernamos ahora mismo y que hemos hecho esta ley, consideramos que a cuantas más crisis, más debemos invertir en ciencia, en conocimiento y en innovación. Invertir en conocimiento significa pues desarrollar capacidades. Yo le pongo unos ejemplos. Antes de la pandemia, en este país, no fabricábamos mascarillas, no fabricábamos respiradores, no fabricábamos vacuna humana y ahora mismo esas capacidades ya las tenemos. No podemos volver a tener esa dependencia de otros países ni en conocimiento ni en creación de productos finales. Y eso es una lección que ha aprendido Europa. Por eso estamos con estos planes estratégicos que lo que pretenden es mover la economía hacia los retos de la sociedad, el vehículo eléctrico, la salud de vanguardia, pues el PERTE chip, ¿no? Ahora mismo todo el mundo depende simplemente de Asia y de Estados Unidos para los microprocesadores y los chips que hay en cualquier dispositivo electrónico. Europa ha entendido que no podemos ser tan dependientes. O otro ejemplo, energéticamente, lo estamos viendo ahora con la crisis derivada de la guerra. Por tanto, tenemos que alcanzar una autonomía estratégica como países y eso pasa preciso por tener desarrollo tecnológico propio y porque nuestras empresas, al final, a través de la innovación, fabriquen soluciones para nuestra sociedad en nuestro país. No ha pasado por alto que ha dicho que tenemos ya capacidad para fabricar vacunas del COVID. Claro, esto es una noticia, porque usted nos dijo que para junio iba a estar ya la vacuna de IPRA disponible, la vacuna COVID española, y de momento no está aprobada, que yo sepa. Yo he dicho fabricar. Y hay 4 empresas en nuestro país que han que han producido las vacunas que nos han inoculado. La vacuna de Moderna, la de Pfizer. No había ninguna empresa en nuestro país que fabricara vacuna y hay 4 empresas que han estado en la producción de esas vacunas. Por tanto, en la parte de producción, la parte industrial, esas capacidades se han adquirido. Vale, entonces, y hablemos de la del diseño y elaboración española, que es la del IPRA. Diseño, la de directamente ya I+D y además producción, que es la de IPRA. IPRA nos sigue trasladando que ellos están ahora mismo en la revisión continua por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Ustedes saben que cualquier tratamiento farmacológico que se le tiene que administrar a las personas tienen que estar bien vigilados y controlados por las agencias para que se cumplan los 2 requisitos, que sea seguro y que sea eficaz. IPRA nos dice que los resultados de los ensayos han sido muy buenos, que es más segura que las que ya tenemos y que las que conocemos y que es más eficaz. Pero hay que respetar, la agencia está en la revisión, los plazos que se manejaban era junio, seguimos en junio, ojalá terminemos junio y tengamos esa vacuna. Hombre, pero a junio le quedan 7 días, ministra. Bueno, no podemos controlar los tiempos. ¿En que sea en junio? Bueno, yo confío en que va a salir. No sé, al final no podemos manejar los plazos de las agencias, no sé por qué están tardando más de lo que previsiblemente era, pero sí que confío en que la empresa nos ha trasladado que los resultados serán buenos. Y bueno, esas son capacidades que ya hemos adquirido. Además, esta vacuna se adapta a las distintas variantes y la pandemia, yo no quiero aquí ahora abrir un melón ni meterme en ningún lío, pero la pandemia no ha terminado y por tanto tenemos que seguir avanzando, ¿no?, en soluciones para esta y para futuras pandemias y desde luego nosotros hemos dado un salto de gigante gracias pues a esa capacitación que hemos hecho
juntos, colaborando la administración pública con la administración privada. Cuando la agencia autorice la vacuna, ¿hay ya un plan para empezar a distribuirla de manera, digamos, intensa? Esa es la segunda parte. Por una parte, tenemos garantizada la producción porque precisamente es una empresa que ya era líder en el sector veterinario, que fabricaban vacuna veterinaria y tienen capacidad de producción, por tanto ellos mismos cierran el círculo. Producción hay. Ahora la cuestión sería que Europa pudiera hacer esa compra centralizada e incorporara también esta vacuna dentro de la compra centralizada. Ya hemos escuchado a la ministra Carolina Darias hablar de que seguramente vamos a tener que pasar por una cuarta dosis porque los resultados sobre cómo permanece esa inmunidad en el cuerpo de las personas pues arrojan que seguramente conforme se va alargando la pandemia vamos a tener que ir a nuevas dosis. Hay mucha parte del mundo todavía que no está vacunada contra la COVID, por tanto, bienvenida una vacuna y sobre todo bienvenidas esas capacidades y desde luego por parte de la ministra de Ciencia, orgullo patriótico de que en nuestro país tengamos esas capacidades desarrolladas. Ministra, cerramos este paréntesis vacuna y volvamos por un momento a la ley de ciencia porque hay muchas familias que han visto como sus hijos científicos se han tenido que ir a países al extranjero a poder trabajar con dignidad. ¿Usted garantiza que con esta ley ya ningún científico va a tener que marcharse buscando condiciones mejores o por lo menos dignas para trabajar a Estados Unidos, a Alemania, a Francia? Bueno, yo estoy segura de que habrá científicos que querrán ir a Estados Unidos, a Alemania, a Suecia. Forma parte también la movilidad de los científicos de ese aprendizaje y de esa carrera y por tanto también es enriquecedor. Lo que no debería formar parte en ningún caso del sistema es esa expulsión masiva de científicos porque su país no tiene hueco para ello, eso les da la espalda, ¿no? Eso es lo que pretende arreglar la ley. Y además la semana pasada también presentamos un plan especial para la retención, para el retorno y para la atracción de talento. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas ahora mismo en marcha que lo favorecen, porque estamos creando empleo. Yo quiero recordar que estamos en los 20,4 millones de afiliados, es una cifra histórica para nuestro país, porque hay una verdadera guerra por el talento. A día de hoy los países se intentan quitar unos a otros porque este talento son las mentes que van a dibujar las sociedades del futuro y las soluciones para los retos que tenemos. Y también porque en nuestro país en los próximos 10 años se van a jubilar 20.000 investigadores e investigadoras, catedráticos de las universidades. Por tanto, era el momento de poner en marcha este plan. Y el plan tiene una batería de 30 medidas, se incluye la ley de la ciencia, se incluye la ley de universidades, se incluye la ley de startups y moviliza en los próximos 18 meses 3.000 millones de euros. Así que yo misma tengo muchos amigos, mis mejores amigas acaban de volver, una de París y la otra de Alemania, y yo tenía como prioridad que esto no siguiera ocurriendo en nuestro país. Tenía el mandato del presidente del gobierno para que esto no ocurriera y desde luego vamos a poner en marcha todos los instrumentos que haga falta para corregir esta situación. Ministra, una de las novedades de la nueva ley de ciencia es la creación de la Agencia Espacial Española, que es una de las viejas reivindicaciones del sector espacial. Aquí en España no teníamos una agencia espacial. ¿Cómo va a ser exactamente esa agencia? Pues el cómo va a ser lo va a trabajar un consejo interministerial, es un órgano interministerial, porque para que la gente nos entienda, del espacio vienen las soluciones para casi todas las cosas que usamos en el día a día. Hoy nos están escuchando a través de unas ondas que viajan por satélite y por tanto vienen del espacio. Utilizamos el móvil, utilizamos el GPS para movernos del coche, para los incendios, para el volcán, tanto para predecirlo como para controlarlo.
la observación de la Tierra es necesaria para la lucha contra el cambio climático, el transporte aéreo. En definitiva, el espacio tiene múltiples usos, múltiples usuarios, muchos ministerios implicados, y hemos puesto en marcha un Consejo del Espacio que va a definir los estatutos, la estructura, la gobernanza, las necesidades que tiene que cubrir esta agencia, y tenemos el mandato, todos los ministerios, por parte del presidente, de que en enero, a principios del año que viene, se ponga en marcha esta agencia que cubra efectivamente una necesidad de este país que, sobre ser una potencia aeroespacial, somos el cuarto país en aportación a la Agencia Europea del Espacio, no tenía una agencia propia. ¿Dónde va a estar? Pues va a estar donde lo decida ese órgano que también hemos creado con ese espíritu del gobierno actual y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que las distintas entidades e instituciones de la Administración General del Estado pues favorezcan dinámicas positivas en todo el territorio. Nosotros creemos que hay una altísima concentración de entidades y de instituciones del Estado en la ciudad de Madrid, y que eso es una anomalía democrática que hay que corregir. Eso no existe en el resto de países de Europa, y por tanto hemos creado un órgano por el cual, una vez conozcamos las necesidades de esa agencia, pues recogeremos las solicitudes y, bueno, en realidad las candidaturas de distintas ciudades y de comunidades autónomas para poder albergar la agencia. La quieren Teruel, Sevilla, Puerto Llano, Las Palmas de Gran Canaria. Exacto. O sea, y la quiere Tres Cantos. El hecho de que no quieran ponerla en Madrid anula la candidatura de Tres Cantos, aunque no sea específicamente Ciudad de Madrid. No, sí, Tres Cantos tiene una carta de la ministra de Ciencia diciendo que, invitándoles a presentarse a este proceso cuando se abra. Pero el otro día usted sabe que las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que había que sacarlo de Madrid, se interpretaron por parte de algunos, especialmente por parte del PP, como que la candidatura de Tres Cantos quedaba ahí. Bueno, yo no diría PP, yo diría la señora Ayuso, que yo a veces no sé si es la presidenta de la Comunidad de Madrid o la alcaldesa de Madrid. Eso primero. Yo creo que Ayuso tiene que tener una visión más allá de la M30. Y yo entiendo que Moreno Bonilla defenderá la candidatura de Sevilla, entiendo que Mañueco defenderá la candidatura de León, entiendo que Revilla defenderá la candidatura de Santander, y por tanto tampoco he escuchado al PP decir que va en contra de la desconcentración. He escuchado a la señora Ayuso, pero yo no he escuchado al señor Feijóo decir que es malo para el resto de España que haya entidades repartidas por todo el territorio. Desde luego nosotros pensamos que se hace una mejor España desde toda España. ¿Va a presidir la agencia Pedro Duque? A priori no tenemos nombres, pero bueno, desde luego que si la presidiera sería un magnífico presidente. Digo porque el gobierno lo planteó para presidir la Agencia Espacial Europea. Al final no salió, se le quedó nuestra. Entiendo que si se va a crear una española, considerarán que Pedro Duque, si era el mejor para presidir la europea, para la española entiendo que también. No lo sé, pregunto. No, desde luego Pedro Duque es un gran candidato. ¿Y a ustedes les gustaría? Bueno, sería desde luego un muy buen presidente de la agencia española, pero no estamos ahí todavía y por tanto vamos a respetar los plazos. ¿Cómo están los ánimos en el gobierno, ministra, después del batacazo andaluz? Bueno, pues el gobierno está a lo que ha estado hasta ahora, que es en gobernar y en dar respuestas a los distintos retos que tiene la sociedad encima de la mesa. Yo creo que esta legislatura será catalogada, seguro, por la historia, como una de las más difíciles para la ciudadanía, no hablo para la política. Una legislatura en la que hemos tenido que afrontar desde las distintas administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, Gobierno de España, también Europa. Primero la pandemia, después otras crisis que hemos tenido más nacionales, el volcán, ahora una guerra a las puertas de Europa que nadie se esperaba tampoco y que es algo también histórico en los últimos tiempos y en las últimas décadas, y el gobierno de España está en poner soluciones y dar respuestas con una receta totalmente contraria a la que aplicó el Partido Popular en la anterior crisis, que eran los recortes y la austeridad. Nosotros estamos, a través de los fondos Next Generation, provocando la transformación necesaria que tiene el país. Pues los andaluces han dicho, dame receta PP y dame más. Bueno, los andaluces han dicho que
tras una crisis como la de la pandemia, pues han vuelto a apostar por el gobierno que estaba. Y en realidad es que la acción que se ha hecho, una acción de cogobernanza entre el gobierno de España y las comunidades autónomas para hacer frente a la crisis, pues yo creo que ha sido buena. Y entonces los ciudadanos pues han reconocido eso al gobierno que está ahora mismo en Andalucía. ¿Por qué se han hecho elecciones ahora en Andalucía? Es otra cuestión. Yo creo que es tacticismo. Bueno, pero convocadas están y ganadas están por mayoría absoluta por el PP. Sí, pero convocadas están por el Partido Popular. No ha acabado la legislatura. Yo creo que cuando nos presentamos con un compromiso con la ciudadanía es para gobernar una legislatura. Le quedaban 4 meses a esa legislatura, ministra. ¿Perdona? Que le quedaban 4 meses a esa legislatura. Bueno, le quedaban 4 meses, pero ellos han convocado hace meses y convocaron también las de Castilla y León, pero de verdad, y convocaron las de la el Comunidad PSOE, de la Madrid. lectura que hace de estas elecciones es que qué mal convocadas estaban. No decimos que están mal convocadas, decimos que están tácticamente y estratégicamente convocadas. Desde luego el Partido Socialista ya contestó ese día, reconocemos los resultados, nosotros reconocemos desde luego el poder del pueblo, la ciudadanía de Andalucía ha hablado, el señor Espadas ya salió ese día a reconocer al gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía, y también se puso en la disposición y en la posición en la que le ha colocado los ciudadanos, que es el de ser alternativa y, por tanto, un proyecto constructivo, cosa que no ha hecho el Partido Popular en ningún momento de esta legislatura, que desde el primer momento ha negado la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Y empezamos a cerrar este jueves 23 de junio. Isabel Villar. Víspera del primer día de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair en España, que pararán los viernes, sábados y domingos de esta semana y la que viene. El Ministerio de Transportes calcula que en total afectará a unos 440.000 pasajeros, los primeros los que tenían que venir de Bruselas. La compañía ya ha cancelado vuelos allí. Las asociaciones de consumidores recuerdan que además de un vuelo alternativo o que le devuelvan el billete, los afectados pueden pedir más. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, no hay que cambiar demasiado el vestuario, se mantendrá la misma situación, de hecho hasta principios de la semana que viene, con sensación de ambiente fresco las próximas horas hasta que salga el sol en gran parte del interior, la excepción el Mediterráneo, donde la sensación de bochorno se mantendrá durante toda la noche, y mañana, pues como hoy, tendremos algunos chubascos durante la tarde, sobre todo en la mitad norte de la península, no dejarán grandes cantidades de agua, y en general en la mayor parte del país va a hacer sol con temperaturas máximas muy parecidas a las de hoy. Y esta noche en El Larguero, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Analizaremos el calendario de Liga que se ha conocido hoy. No para ni siquiera en Nochevieja, pero sí para por el Mundial. Ya sabes que este año hay Mundial de Qatar. La que no para es la segunda división, si ahora la primera. Y además, Javier Lambán, el presidente del Gobierno de Aragón, hoy responderá Alejandro Blanco en El Larguero. Venga, te escuchamos ahí media mano. Hasta luego. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado hoy parte de la investigación abierta acerca de la comisión que cobró el hermano de Ayuso por la venta de mascarillas al gobierno de su hermana a través de una empresa de un amigo familiar. Tomás Díaz Ayuso cobró 230.000 euros de esa empresa, una empresa que se lucró por todo lo alto, además, con aquella operación, porque las mascarillas y el transporte, si lo sumamos todo, le costó 500.000 euros, se vendieron a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones. Esto, haciendo la resta, sale un beneficio de 1 millón. En lo peor de la pandemia, un beneficio de 1 millón por venderles mascarillas. Estos detalles los da la Fiscalía en el auto en el que archiva la investigación al entender que no hay delito en nada de eso. Ahora bien, dice la Fiscalía una cosa que no es menor. Dice que hasta la propuesta de venta la redactó el hermano de Ayuso. Y las mascarillas las consiguió el hermano de Ayuso. Y todo lo hizo el hermano de Ayuso. Pero que decidió no figurar en el contrato, metiendo una empresa de por medio, la empresa que se termina llevando el millón. En cualquier caso, la Fiscalía archiva parte del caso porque hay supuestos delitos sobre los que sí se sigue investigando, lo sigue investigando la Fiscalía Europea. Son todo lo que tiene que ver con los fondos con los que se compraron esas mascarillas porque es dinero europeo. Miguel Ángel Campos. Sostiene el fiscal en su decreto de archivo que Tomás Díaz Ayuso ha ofrecido una explicación coherente y que tanto la facturación como el cobro de la comisión fue transparente y declarada a Hacienda. Tampoco ha hallado indicios que apunten a que interviniera de alguna forma su
hermana, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El fiscal relata que Tomás Díaz Ayuso era quien tenía experiencia en el sector sanitario y contactos en China, pero decidió no figurar en el proceso de adjudicación de la Comunidad de Madrid. Buscó y convenció a la empresa de un amigo sin experiencia en la materia, Priviet, que se encargó de trasladar a la administración la propuesta que el propio Tomás Díaz Ayuso redactaba. Pero lo que parece una maniobra opaca y el empleo de un testaferro, el fiscal lo valora de forma positiva. Da a entender que, al permanecer oculto, el hermano de Ayuso no influyó con sus apellidos a los funcionarios responsables de la adjudicación. Por ese contrato de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros, el cuarto más caro en aquellas fechas de 37 analizados por anticorrupción, la empresa Priviet obtuvo un beneficio de 1 millón y Tomás Díaz Ayuso se embolsó 234.000 euros. Anticorrupción cierra su causa por tráfico de influencias y falsedad, pero queda abierta la de la Fiscalía Europea, que investiga malversación, cohecho y fraude en fondos europeos. Por cierto, desde los partidos que presentaron la denuncia que ha archivado Anticorrupción, sopesan desoír su decisión y presentar directamente una querella al juzgado. Gracias, Campos. Lucía, tu análisis sobre este archivo, las consecuencias políticas de este archivo. Hombre, yo creo que para Isabel Díaz Ayuso hoy es un buen día, ha sido un buen día. El archivo de la Fiscalía a ella políticamente, en fin, supongo que cree que le da la razón y en cierta medida es así, es decir, bueno, hay que recordar que a ella quien la puso, digamos, en el disparadero por esta presunta actuación de su hermano y presunta corrupción fue la exdirección, el expresidente de su propio partido, ¿no? Y que por este episodio pues ya no es presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ¿no? Cuando dijo aquello de yo nunca consentiría que un hermano mío, ¿no?, negociara o, en fin, firmara un contrato con una administración que yo presidiera. Bueno, yo creo que políticamente a mí me parece que, desde el punto de vista político, a mí me parece inocuo este archivo, es decir, porque, bueno, yo creo que es interesante. La argumentación fiscal es interesante, por lo que ha dicho Campos, ¿no? La argumentación fiscal de que, preservando su identidad, ¿no?, ocultándose, digamos, lo que habría hecho es no interferir o que los funcionarios no tomaran en consideración que era el hermano de la presidenta si no lo sabían. Bueno, yo creo que era muy difícil demostrar o intentar demostrar que Isabel Díaz Ayuso hubiera tenido algo que ver o hubiera estado detrás de la adjudicación esta. Es muy complicado eso. Y desde el punto de vista político yo creo que la anterior dirección del Partido Popular, pues me parece que hoy no ha tenido un buen día. Distinto sería que el fiscal hubiera sido adelante, ¿no? Y hubiera apreciado algún tipo de delito. En ese caso, bueno, podrían decir, veis, teníamos razón. En este caso yo creo que el hecho de que la Fiscalía le haya librado y haya archivado esto significa que ella pues puede cerrar este episodio de una manera digna y sin asumir ninguna responsabilidad. Zarzalejos. Bueno, desde el punto de vista penal, efectivamente, el fiscal no aprecia que haya ningún indicio de delito. Ahora, alternativamente, puede ir los representantes políticos que trasladaron a la Fiscalía este asunto, pueden efectivamente interponer una querella, pero el Ministerio Fiscal no va a cambiar de criterio, porque el Ministerio Fiscal se rige por dos principios, el de unidad de acción y el de jerarquía. Por lo tanto, no va a haber una Fiscalía que en una eventual querella promueva la acusación. Al margen de la cuestión puramente jurídico-legal, hombre, lo que esto plantea es lo que se plantea no en este caso, sino en muchos. Y lo ha dicho precisamente la ministra de Ciencia. Nosotros hemos tenido un problema muy serio, nosotros y otros países, y es la deslocalización absoluta de la fabricación de productos sanitarios, como ha podido ser el hidrogel, como ha podido ser los respiradores, o como fueron en su momento las mascarillas. Y en esos primeros compases de la pandemia, la administración tenía que valerse de lo que luego se convertían en comisionistas, expertos
en conocer dónde y cómo se podían obtener esos productos y además el procedimiento para importarlos a España. Entonces, verdaderamente no es estético que se produzcan esas comisiones, en este caso y en cualquiera otros, con independencia de que no tengan tacha desde el punto de vista del ilícito penal. Y ahí, desgraciadamente, nos queda por ver muchos episodios similares a estos, porque en la desgracia hay personas que tienen particulares habilidades para sacar provecho. Y esta lectura pues no es buena. No es buena en términos generales, más allá de que se trate en este caso del hermano de la presidenta de Madrid, como puede ser, hay otros hermanos de otros presidentes que también están en líos de naturaleza judicial. Es decir, hay un problema, en definitiva, que es de ética cívica, de proporción, de sentido de empatía con el momento en el que se produce. Dicho esto, Ayuso queda librada. La acusación de Casado resultó temeraria desde el punto de vista jurídico penal, y aunque los insistan en una querella criminal los denunciantes ante la Fiscalía, no parece que vaya a prosperar ninguna imputación de carácter penal ni contra el hermano de Ayuso ni contra la propia Ayuso. Sí, la verdad es que estos autos o bueno, estos archivos son, que ya hemos visto algunos otros, vimos el reciente, por ejemplo, del Rey Emérito, son muy interesantes, son casi más interesantes que uno de procesamiento, porque dan un montón de datos. Evidentemente determinan que no hay delito, y estoy de acuerdo con Lucía, desde el punto de vista político. Ayuso ya puede decir, no se ha cometido ningún delito, mi hermano no ha cometido ningún delito, todo bien. Pero es que los datos que hay en el papel son espectaculares desde el punto de vista periodístico y por tanto político. Los datos de que vamos a lo general, lo más importante, que es que en pandemia hubo un montón de gente forrándose, pero de una manera increíble. Poner 500.000 euros y llevarte 1 millón, yo no me dedico a hacer negocios, pero leo los diarios económicos y sabemos, no es lo normal. O sea, por si alguien tenía dudas de que lo normal es meter medio millón y llevarte 1 millón, no. Cuesta muchísimo dinero. Cuesta muchísimo esfuerzo. Miles de empresarios que nos estarán escuchando saben el esfuerzo que cuesta en una empresa conseguir 1 millón de euros de beneficio. Esto se consigue en una semana. Y una comisión de 234.000 euros por una operación, no es nada sencillo. Es muy difícil. Seguro que hay gente que nos está escuchando y se dedica a hacer contratos y a buscar comisiones, que es absolutamente legítimo, económico, legal. Y no, llevarse 234.000 euros de una comisión así de golpe. Los del ayuntamiento se llevaron más. Efectivamente. Y es una barbaridad. Sí. Y es una barbaridad. Pero fue delictivo. Y además eso sí es delictivo. Además eso sí es delictivo. Pero presuntamente delictivo. Presuntamente delictivo. Pero es que esto ni siquiera es delictivo. Pero es un escándalo. Y una última cosa. Digo, desde el punto de vista político, insisto, está resuelto lo que queramos. Pero Pablo Casado tenía razón. Porque Pablo Casado lo que dice en esa entrevista de la COPE, que acaba con él, porque los varones se escandalizan de que esté atacando a la presidenta madrileña, Pablo Casado, si no recuerdo mal, viene a decir, yo no sé si es delito o no, pero es muy fuerte que en plena pandemia un hermano tuyo se esté llevando, creo que en ese momento dijo 180.000 euros o 280.000 euros. 280 dijo. Y eran 234. Al día siguiente hubo un comunicado de Ayuso diciendo no, eran 55.000. Bueno, pues no. Este escrito dice que eran 234.000. Casado, evidentemente, no vamos aquí a decirlo, está clarísimo que se equivocó políticamente en hacer esa operación porque le salió tan mal que lo echaron. Pero que lo que estaba diciendo Casado era tal cual. El hermano de Ayuso en plena pandemia se estaba llevando casi 300.000 euros. Bueno, y eso a Casado le parecía mal. Y bueno, por decir eso o por no saber gestionar políticamente eso, lo echaron. Una cosa es que ella haya sido, digamos, liberada de cualquier tipo de responsabilidad desde el punto de vista penal, y otra cosa es que haya algunas personas a las que lo que ha pasado les parezca mal. Yo lo entiendo. Hombre, claro, bueno, a ver, Casado no cayó, no lo hacía como por tú sabes. Por puro, lo no hacía cayó para, precisamente para hundirla, sí, solo por esto, ¿no? Es decir, si no hubiera sido por otras cosas, pues seguiría. Yo creo que hay mucha gente a la que le puede parecer mal, y entiendo además
que hay mucha gente a la que le parece mal. A mí me parece fatal. Claro, por eso digo, si es que yo misma, a mí me parece que efectivamente no está bien. Es decir, desde el punto de vista, digamos, de la apariencia, ¿no? De la apariencia de, en fin, de limpieza y de la apariencia y de que hay que, en fin, además de ser honrado, hay que parecerlo, pues yo creo que no está bien que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se lleve una comisión en una situación de pandemia por un contrato de instrumentos médicos. Es decir, a mí no me parece bien. Otra cosa distinta es que esto es una cuestión moral. O sea, lo que nosotros estamos planteando no es una cuestión política. No, que se lleve una comisión moral. A mí que se lleve una comisión no me parece mal porque es su trabajo. Que se lleve una comisión de 234.000 euros por una operación. Bueno, pero en la que es que no, yo creo que no es lo mismo. No, la cantidad es lo mismo. Hombre, no, la cantidad no es lo mismo. El hecho es no, el hecho no, que se lleve, que traiga mascarillas. Y si hubiera llevado 50.000, ¿te parecería bien? Pues hombre, me parecería lo habitual del mercado. Bueno, no sé, yo no conozco los mercados de comisiones, hombre, pero es evidente, pero son yo hablo por principio. O sea, yo creo que hay mucha gente que podría haber hecho eso mismo, que no son el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dadme un minuto, porque no quiero que nos vayamos sin oír algo de mar, porque estamos en la noche de San Juan, y no se esperen olas. A esta hora las playas suenan a petardos, a risas, a música, a fuego. Vamos a acercarnos a 2 puntos de toda España en la que se está celebrando ahora mismo la noche de San Juan. Isabel Bravo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú estás ahora mismo, Isabel, en Coruña disfrutando de una panorámica de la playa de Riazor llena de miles de personas celebrando el primer San Joan sin restricciones en 2 años. ¿Qué ambiente hay allí? Sí, es una panorámica desde un 13º piso. Espectacular, Aimar. La noche oscura se mezcla con el color del fuego de las miles de hogueras que se distribuyen a lo largo de la playa de Riazor, también de la de al lado, de El Orzán. Hace 2 años, antes de que la pandemia, como decías, nos robara esta fiesta, la más popular de A Coruña, el San Xoán congregó a más de 100.000 personas en estos 2 arenales. Pues bien, esta noche es muy posible que se supere esa cifra con creces, de gente, de personas con muchas ganas de disfrutar, como estos jóvenes con los que hemos hablado hace escasos minutos. Bueno, pues estamos súper emocionados, llevamos aquí desde las 6 de la mañana esperando, haciendo cola. Es que jolly, que estamos jolly. Hasta nos hicimos unas camisetas y todo, porque es que llevamos ya 2 veranos esperando, Dios. Sin nada, queremos más y fiesta. Lo necesitamos, hogueras, música, ambiente, es que Dios, lo necesitábamos. Lo necesitábamos. Hasta 600 personas conforman el dispositivo de seguridad. El ayuntamiento nos ha confirmado que no se ha registrado ningún incidente hasta el momento, así que todo es en diversión, porque muchas familias, decíamos como muchas chicas, muchos chicos, quieren vivir esta noche larga, mágica, de fuego purificador, en fin. A eso de las 12 de la noche, Aimar, va a prender el fuego, las llamas en la falla que es característica en esta noche también. Este año, por cierto, con las figuras de Emilia Pardo Bazán, María Pita, María Casares, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y por supuesto nuestro deportivo. Noche meiga, noite de San Xoán. Así lo estamos viviendo. Y la verdad que llevamos planeando esto desde hace varias semanas y la verdad que está siendo, de momento, genial, la verdad. Hay muchísima gente, muchísimo ambiente. Y esto en Galicia, también es mañana festivo en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, que esta noche recupera el San Joan pleno. Vámonos a Girona, a la Costa Brava. Berta Artigas Fontás, ¿dónde estás exactamente y qué es lo que está sonando de fondo? Hola, ¿qué tal, Aimar? Pues estoy en la Playa Grande, Playa d'Aro, en la Costa Brava, y ahora mismo en el paseo marítimo está lleno de gente en las terrazas y en la arena, mucha gente tirando petardos, no sé si lo podéis oír desde perfectamente. Aquí. Las playas vuelven a ser el epicentro de la verbena de San Juan después de 2 años de pandemia. El año pasado, recordemos que algunos ayuntamientos las mantuvieron cerradas por el COVID, pero ahora las playas de Cataluña están de fiesta con el fuego y los petardos como protagonistas. Los jóvenes que nos hemos encontrado en la playa nos cuentan que ya había ganas de una celebración así. Muy bien, estamos muy contentas de poder salir, tenemos ganas de disfrutarlo. Tirar petardos, beber, conocer a gente, beber, hacer fiesta. Sí. Pues nada, hacer fiestas, señores. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Contradicciones inmobiliarias. El Partido Comunista Italiano fue el partido comunista más importante de Occidente. Tenía decenas de miles de militantes y los mejores dirigentes. Pudo ganar las elecciones en los 70, pero diversos servicios secretos lo impidieron porque no podían consentir que un partido de esa ideología gobernase en un país de la OTAN como Italia.
El PCI fue el creador del concepto de eurocomunismo, aquel socialismo en libertad que tanto enojó a Moscú y que en España representó Santiago Carrillo. En el altar de los grandes líderes del siglo XX figuran algunos italianos. Por ejemplo, Gramsci, Togliatti o Enrico Berlinguer, el divulgador de la austeridad progresista, Vivir como se piensa. Ahora, desaparecido el partido, su mítico cuartel general en el centro de Roma, conocido como Il Bottegone, se va a convertir en gran hotel de lujo. Los turistas que se alojen en sus aparatosas suites habrán de ver en el pavimento de la entrada una estrella de oro de 5 puntas, símbolo del movimiento comunista, y luego el busto de Gramsci o una bandera de la heroica Comuna de París. Junto a la arquitectura de la fachada son los elementos de la antigua cultura del edificio que se ha comprometido a mantener la empresa constructora del hotel, con tradiciones inmobiliarias. Punto y 25. Y esta noche, Manu, en lugar de preguntarte con qué vais en el larguero, quiero que escuches conmigo este sonido. Mira, te va a gustar. A ver. Es un sonido de una persona... Que alguien diga, que alguien ame a quien le dé la gana no es noticia. Pero sí lo es que en la víspera del orgullo alguien público decida contarle al mundo que es gay, que es lesbiana, y María del Monte acaba de salir del armario por primera vez. Por supuesto que tengo el amor de mi vida, que he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso? ¿Familia? ¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente? Sí, quizás he intentado proteger a esa familia, porque todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa, pues no pasaría nada. A mí, por mí, me da igual. Lo que no quiero es que la gente a las que quiero sufran. Pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo. Y que por supuesto, mi pareja esta tarde está aquí. Pues ole por María del Monte, claro que sí, efectivamente, por su arrojo y por decidir ser un referente público a partir de ahora, referentes que siguen haciendo falta de todas las edades además. Carlos Cue, Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, un abrazo. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Descansen, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.